Un hermano me pregunta sobre, nosotros sabemos, dice, que los diáconos en la Iglesia Católica y los sacerdotes en la Iglesia Católica reciben una formación para poder celebrar el matrimonio y el bautismo. Pero los pastores protestantes no la reciben. Entonces, ¿cómo es así que sus sacramentos son válidos? ¿Me lo podrías explicar? Y bueno, explico un poquito primero la pregunta, entiendo de dónde viene el hermano y explico lo que supongo yo es su duda principal. Él menciona específicamente dos sacramentos de los 7 que tenemos nosotros en la Iglesia Católica. Él menciona el matrimonio y el bautismo. ¿Por qué? Muy probablemente porque cuando una persona ha sido bautizada por un buen número de denominaciones protestantes, no todas, y ahora explico por qué, esa persona es considerada bautizada. Es decir, alguien que ha sido bautizado en una denominación protestante no necesita ser bautizado de nuevo. Para entrar a la iglesia basta con que haga la promesa de fe y reciba la confirmación. Y luego recibe la primera comunión. Sí, efectivamente la confirmación antes de recibir la comunión. Y por otro lado, cuando una persona ha sido protestante y está casada con una persona protestante, es decir, bajo un rito de matrimonio protestante, la Iglesia Católica, si una de esas personas se convierte al catolicismo, considera que esa persona está casada y esa persona no puede contraer matrimonio en la Iglesia Católica, aunque su cónyuge sea protestante, él sea protestante, se han casado bajo la denominación protestante y él ahora convertido o ella convertido al catolicismo, desean casarse por la Iglesia Católica con un católico o una católica. La razón no es que la Iglesia cree que los evangélicos o que las otras denominaciones poseen sacramentos. No es así. Es porque en el caso concreto de el bautismo hay dos excepciones que son el bautismo y el matrimonio. Y son dos excepciones por dos razones distintas, ¿no? Como nosotros sabemos, dado que Dios desea que todos los hombres se salven, el sacramento del bautismo es un sacramento que puede dar cualquier persona, literalmente cualquier persona. Basta con que cumpla con el requisito del bautismo, que es yo te bautizo con el nombre de X, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí es donde viene la razón por la cual la Iglesia Católica acepta algunos bautismos de la mayoría de las denominaciones protestantes, pero no todos. Existen varias denominaciones protestantes que bautizan en el nombre de Jesús, especialmente las que bautizan por inmersión. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. Ese bautismo, como no cumple con el requerimiento de la materia y forma del sacramento, ese no es un bautismo, porque no ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero todo aquel que ha sido bautizado trinitariamente por una denominación que incluso no es católica, es por la potestad que Dios le ha dado a todos a poder bautizar. Y a todos, digo, saben ustedes, la hermanita menor, que todavía es bebita, ¿no?, de mi ahijado, nació prematura y con riesgo de muerte. Y gracias a Dios estaba en un hospital católico. Aparentemente ella no iba a sobrevivir por el nacimiento prematuro. Y la enfermera la bautizó para que recibiera el sacramento. Es una enfermera laica. Y claro, los laicos somos ministros extraordinarios del bautismo. Es decir, allí donde hay alguna razón de emergencia, nosotros utilizamos el agua y podemos bautizar. Los ministros ordinarios del bautismo son ciertamente el sacerdote y el diácono. En el caso del matrimonio, la Iglesia no reconoce el sacramento del matrimonio protestante. No reconoce el sacramento del matrimonio protestante. Explico. Aquí la situación es un poquito más compleja, pero creo que igual es fácil de entenderla porque la he explicado en otras ocasiones. El matrimonio es una institución creada por Dios al inicio de la humanidad. Al inicio de la humanidad.
y en consecuencia precede a la iglesia. El matrimonio fue creado por Dios cuando creó a un hombre y una mujer y les dijo: únanse el uno con la otra en una sola relación y multiplíquense. Allí es cuando Dios establece el matrimonio y la familia como una institución natural. Pero es una institución tan bella, tan importante, que Jesucristo la eleva con el sacramento del matrimonio para bendecirla. Pero bendice lo que ya existía, solamente que ahora le concede aquello que ofrece el sacramento. Las gracias especiales, particulares del sacramento para poder cumplir con esa misión. Y todos los sacramentos son así. Cuando recibimos el sacramento de la confirmación, no solamente estamos siendo confirmados, o sea, el sacramento opera lo que dice que opera, no es simbólico, es real. Esa es la diferencia entre un sacramento y cualquier otro acto devocional. Opera lo que dice que opera. Cuando en el sacramento de la Eucaristía el sacerdote dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo, es el cuerpo de Jesús. En ese momento se ha transformado en el cuerpo de Jesús. No es el símbolo, no es una rememoración, es la repetición exacta del sacrificio que transforma el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Entonces, es importante entender que el sacramento, sin embargo, además de realizar lo que dice que opera, también ofrece las gracias para poder vivir esa realidad. Entonces, en el sacramento del matrimonio, Dios ofrece unas gracias que antes de que se volviera un sacramento no existían. Entonces, la Iglesia reconoce en un matrimonio protestante no el sacramento protestante, reconoce la institución natural de que un hombre y una mujer, aunque bajo otra denominación, decidieron unirse y cumplir con ese llamado de Dios a formar una sola carne y a tener hijos, a tener progenie, a crecer y multiplicarse. Entonces, también un matrimonio civil, de otra manera, pero un matrimonio civil para la Iglesia tiene que pasar primero por una nulidad, si es que compete la nulidad matrimonial. No es el divorcio católico, es la nulidad, es decir, nunca existió, para que esa persona pueda calificar para casarse. Y esto lo he explicado en casos mucho más complejos, como un judío que estaba casado, se separó de su esposa judía, sus hijos ya eran adultos, ya él había cumplido con sus responsabilidades como padre, se convierte al catolicismo y su conversión es tan radical que ya siendo una persona mayor, pide al arzobispo de Lima ser sacerdote. Pero esta persona era una persona casada por la religión judía, sí. Y hubo un proceso muy largo, porque él estaba vinculado por un vínculo natural de una institución divina creada por Dios, que no había recibido el sacramento de la Iglesia Católica, no lo había recibido. Entonces, no es que la Iglesia reconozca los sacramentos de las otras denominaciones. En el caso del bautismo, no lo reconoce porque cree que ese pastor tiene la potestad. No, es que ese pastor, como cualquier laico, como cualquier hijo de vecino, para ponerlo así, porque es verdad, puede bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, para que entiendan ustedes, mientras se cumpla con ese requisito, un católico moribundo, un catecúmeno, o sea, alguien que no ha sido bautizado pero que desea ser bautizado, le puede pedir a un musulmán que le diga: oye, toma agua y por amor de Dios, bautízame en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues lo único que no se puede bautizar es a uno mismo. Yo no me puedo bautizar a mí mismo. Entonces, la Iglesia reconoce ahí un sacramento, pero no porque esos pastores protestantes son sucesores de los apóstoles. No lo son. No lo son. Es más, hubo una discusión en la época de John Henry Newman de si es que la Iglesia podía aceptar el sacerdocio anglicano. El Vaticano investigó porque decía: mira, los anglicanos, sobre todo los que se conocen con el nombre de anglo-católicos, hemos seguido la sucesión apostólica, pero
descubrieron que en un momento determinado esa sucesión apostólica se rompió y en consecuencia los sacerdotes o ministros anglicanos no han recibido el sacramento de la unción sacerdotal. Es distinto en el caso de los ortodoxos. Los ortodoxos son cismáticos, no son heréticos. Entonces, sus sacerdotes sí han mantenido la sucesión apostólica. Ahora, por no estar dentro de la iglesia, sus sacramentos son ilícitos. O sea, no son considerados lícitos, pero son válidos. O sea, tienen la potestad. Y por eso, en situaciones extremas, no cuando me voy de turismo y quiero saber qué cosas hacen los ortodoxos en su iglesia, en situaciones extremas, uno puede recibir la comunión en un templo ortodoxo allí donde no tiene acceso a un templo católico. Me pasó a mí hace muchísimos años, llegó el domingo, el día de la Santa Misa, y el tren en el que yo estaba, que me iba a llevar de Atenas a Corfú, ¿no? Para tomar de ahí un barco y regresar a Italia. En Corfú hay una iglesia católica, ahí es donde yo pensaba ir a misa. Se malogró el tren y nos dejó un pueblito en el medio de ninguna parte en Grecia, que es de absoluta mayoría ortodoxa, griega. Entonces yo fui y cumplí con el sacramento dominical en una iglesia ortodoxa sabiendo esto, que carente de alternativa, en una situación así puedo recibir el sacramento de los ortodoxos porque la situación de emergencia sana, digamos, el factor ilícito porque es finalmente válido. Entonces, en sencillo, ningún ministro protestante de cualquier denominación es sucesor de los apóstoles, ha seguido la sucesión apostólica y en consecuencia tiene la potestad de celebrar los sacramentos. Ninguno. El matrimonio, como digo, no es respetado porque ellos tienen la potestad realmente de casar dentro de la Iglesia Católica, o mejor dicho, de ser testigos, porque recuerden ustedes que en el matrimonio los contrayentes son los ministros, no el sacerdote o el diácono. Ellos son testigos. Y en un caso de emergencia, alguien se quedó perdido en una isla y un hombre y una mujer desean casarse y solamente hay otro laico más. Ese laico, en esa situación extrema, puede ser testigo. Y en consecuencia puede existir un matrimonio católico, pero en una situación extrema, porque los ministros ordinarios son el sacerdote y el diácono, pero ellos son porque son sucesores de los apóstoles. Han recibido de la sucesión apostólica, de un sucesor de los apóstoles, han recibido la potestad del sacramento y en consecuencia son capaces de realizar el sacramento. Nadie más posee eso, salvo la excepción, como digo, de los ortodoxos, que por ser cismáticos, sus sacramentos son ilícitos y en consecuencia a ellos no puede acceder lícitamente un católico en situaciones regulares. Espero que esto permita entender cómo efectivamente hay unas situaciones particulares en el caso del matrimonio, por razón de que el matrimonio precede el sacramento matrimonial como institución querida por Dios desde el comienzo de la historia, y como en el caso del bautismo, digamos, basta cumplir con la materia y la forma porque así es la generosidad de Dios de querer que las personas se salven. Que tengas un buen día.